ella aprendió la lengua nativa impulsada por el arte y el amor. Cuando Cristina Vitiusca partió de Rumania para trabajar como cantante en un crucero, no habrá imaginado que sería el inicio de un cambio rotundo en su vida. A bordo, conoció al arpista Alcides Ovelar e, impulsada por el amor hacia él, aprendió a cantar en guaraní como un obsequio a su amor. Me pareció que lo material no es que alcanza tanto el corazón, ¿verdad? Entonces dije, voy a aprender una canción de su tierra. Me parecía más emotivo. La primera guaraní que me aprendí fue en Boreguazú y ahí fue mi primer contacto con el guaraní. Ya radicada en Paraguay junto a Alcides, conformaron el Euro Latin Group y ella amplió su repertorio de canciones en guaraní, una tarea que asegura no fue fácil. Me costó la vida aprenderme porque no lo puedo comparar con ningún otro idioma. El largor de las palabras nunca parece que termina. Pero también así, según entendí, una palabra tiene mucho significado. Entonces, aparte que el guaraní, como decía, me dice, puede ser tan dulce, tan amoroso, como también te puede trazar también, sí, muy fuerte, muy expresivo. Todo es el mérito de ella escuchando. Algunas cositas me pregunta, ¿verdad? Y en esas cosas yo le ayudo, en la pronunciación, en la lectura, porque ella lee también guaraní. Ella dice, esta música no sé de memoria, pero voy a leer, dice ella. Y para mí que leer guaraní es más difícil que aprender. Sí. Si bien aún no comprende por completo el guaraní, Cristina asegura que ya capta las ideas de las conversaciones y logra expresarse en Yopará, impulsada por el amor hacia su esposo y sus dos hijas paraguayas. Se maite para toda la gente. Seca.